Mi nombre es Varón. La historia que estoy a punto de compartir con ustedes no es fácil de contar, no es una historia común, y ciertamente no es algo que ninguno de nosotros querría experimentar. Es la historia de mi hija Calista y yo. A través de pequeños momentos, aparentemente inocuos, las cosas cambiaron lentamente, y nos encontramos en una encrucijada en la que ninguno de los dos quería estar. ¿Qué nos trajo a este punto? Y hay un camino de regreso. Los invito a escuchar y sentir conmigo. Era una tarde tranquila, el sol comenzaba a ponerse detrás de los edificios altos, proyectando un cálido resplandor naranja sobre nuestro tranquilo barrio. Yo estaba en la cocina preparando la cena, con el suave murmullo de la radio de fondo. Mi hija Calista acababa de volver a casa después de pasar un fin de semana fuera, en la universidad. Había una energía tranquila y cómoda en la casa, una paz que provenía de la familiaridad. Calista había crecido tan rápido. Parecía que ayer mismo era la niña pequeña que me seguía por toda la casa, haciéndome un sinfín de preguntas sobre la vida. Ahora tenía 21 años. Ya no era la niña pequeña que yo recordaba, sino una joven fuerte, segura de sí misma, y a veces, involuntariamente distante. La dinámica entre nosotros había cambiado a medida que ella crecía, y eso era algo a lo que todavía me estaba acostumbrando. La cena estaba lista, y la llamé desde el salón. Mientras nos sentábamos a la mesa, noté que la forma en que me miraba era diferente, intensa, de una manera que me hizo detenerme. Al principio, lo descarté como mi imaginación. Hablamos de sus clases, sus amigos, y cuánto extrañaba casa, pero la forma en que hablaba, la forma en que miraba, demorándose en mi brazo más de lo habitual, me hizo sentir algo que no pude expresar con palabras. Después de cenar, decidimos ver una película juntos, algo que solíamos hacer antes de que se fuera a la universidad. El salón se sentía más acogedor de lo habitual. La tenue iluminación y los suaves cojines creaban el ambiente perfecto para una noche tranquila. No podía recordar la última vez que habíamos pasado una noche tan tranquila juntos. Mientras veíamos la película, me sorprendí mirándola más de lo que debería, notando cómo había crecido. Ya no era la niña que había criado, sino una mujer. «Varón, ¿qué pasa, papá?» «Nada, cariño, solo estoy cansado», dije. Era todo lo que podía decir, tratando de quitarle importancia y esperando que no notara la tensión entre nosotros. Pero sabía que algo había cambiado en ese momento. Había algo que no podíamos ignorar. La línea entre padre e hija se había vuelto borrosa, y aunque ninguno de los dos la había cruzado, el aire era denso por los pensamientos no expresados. A la mañana siguiente, me desperté inquieto. Los acontecimientos de la noche se repetían una y otra vez en mi cabeza. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Era su padre, nada más y nada menos. La quería profundamente, pero no de una manera que pudiera malinterpretarse. Estaba siendo irracional, me dije a mí mismo. Buenos días. Calista. Buenos días, papá. Estaba pensando en ir a dar un paseo más tarde. ¿Te gustaría venir conmigo? Hace tiempo que no hacemos nada juntos. Dudé un momento, sin saber si debía pasar tanto tiempo a solas con ella después de lo que había sentido la noche anterior. Pero entonces me dije que solo era un paseo entre padre e hija. No tenía nada de malo. Claro, suena bien. Esa tarde, fuimos en coche a un parque cerca de casa, donde Calista y yo habíamos paseado tantas veces cuando ella era pequeña. El aire era fresco, el cielo azul, y por un momento, todo pareció normal. Caminamos uno al lado del otro, hablando de nada en particular, de viejos recuerdos, de sus planes de futuro y de chismes cotidianos. Me sorprendí sonriendo más, sintiéndome cómodo junto a Calista. Quizá había reaccionado exageradamente la noche anterior, quizá solo había sido una sensibilidad pasajera. Pero a medida que nos adentrábamos en el parque, hubo momentos en los que nuestra conversación se detenía, dejando un silencio que se extendía más pesado de lo que debería. El aire parecía cargado de pensamientos no expresados, sentimientos que no quería reconocer. En un momento dado, cuando llegamos a un claro con una hermosa vista de la amplia pradera que teníamos delante, Calista se detuvo y se giró hacia mí. Calista, siempre has estado ahí para mí. No sé qué haría sin ti. Sus palabras me detuvieron. Su forma de decirlo, la vulnerabilidad en su voz, tocó una parte profunda de mí que hizo que me doliera el corazón. Intenté sonreír para aliviar la tensión. No te preocupes, papá no se va a ninguna parte. Pero ella no sonrió. En cambio, se acercó un paso más, sus ojos clavados en los míos. No, quiero decir que eres más que un padre para mí. Lo eres todo para mí. Me quedé helado, sus palabras flotando en el aire,
pesadas y llenas de un significado que no estaba preparado para afrontar. Busqué en el rostro de Calista alguna señal de que estaba siendo sentimental, de que se trataba de un momento inocente entre padre e hija. Pero había algo en sus ojos, una mirada que no podía ignorar. Calista, sabes que papá te quiere, ¿verdad? Pero no así, no de esta manera. Lo sé, pero no puedo dejar de pensar en papá. Intento quitármelo de la cabeza, pero vuelve una y otra vez. Sentí que el corazón me latía con fuerza, que mi cuerpo se congelaba. Así no era como un padre y una hija debían hablar, debían mirarse. Mi mente me gritaba que me echara atrás, que detuviera esto antes de que se fuera de control, pero mi cuerpo parecía bloqueado, incapaz de reaccionar. Deberíamos volver, es tarde. Antes de que pudiera girarme, Calista extendió la mano y me la cogió suavemente. El contacto era inocente, pero la forma en que sus dedos rozaron mi piel hizo que se me encogiese el estómago. Papá, sé que esto no está bien, pero no puedo controlar lo que siento. El pánico se apoderó de mí. Aparté la mano, retrocediendo un paso, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Calista, no podemos. Esto está mal. Soy tu padre, y no podemos hacer esto. Me miró con una expresión mezcla de confusión y dolor. No estoy confundida, papá. Sé lo que siento. No, esto no está bien. Eres mi hija, y no podemos. No pude terminar la frase. Las palabras parecían demasiado pesadas, demasiado peligrosas para pronunciarlas en voz alta. Calista dio otro paso hacia mí, con los ojos fijos en los míos, y supe que tenía que hacer algo para detener aquello antes de que fuera demasiado lejos. Necesitaba mantener cierta distancia por el bien de ambos. Deberíamos ir a casa. Esto no está bien, Calista. No deberíamos estar así. Calista hizo una pausa, agachando ligeramente la cabeza, con la voz llena de decepción. Lo siento, papá. No quería avergonzarte de esta manera. Respiré hondo, intentando controlar las emociones que me inundaban el corazón. No pasa nada, cariño. Solo tenemos que mantener cierta distancia. Condujimos a casa en silencio, y el aire entre nosotros era más pesado que nunca. Sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. Se había cruzado un límite, y aunque nosotros no lo hubiéramos hecho, algo había cambiado para siempre. Después de llegar a casa, ninguno de los dos dijo una sola palabra. Calista se fue directamente a su habitación, y yo me quedé en el salón, mirando alrededor de la casa vacía. Todo estaba igual, pero la pesadez en mi corazón hacía que la casa se sintiera aún más extraña. Una parte de mí quería correr a mi habitación, hablar con Calista, aclarar las cosas, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Me senté en el sofá, con la mente llena de pensamientos. Calista era mi hija, y no podía imaginar que fuéramos a terminar así. Me vinieron a la mente recuerdos de su infancia, días en los que corría por la casa riendo y jugando, y yo siempre la cuidaba, dispuesto a protegerla de cualquier peligro. Ahora las cosas eran diferentes. Calista era una adulta, ya no era la niña inocente que era, pero yo era su padre, y mi amor por ella debería haber terminado ahí. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbado en la cama, mirando al techo, con la mente llena de preguntas y miedos. ¿Qué había hecho que Calista se sintiera así? ¿Fue porque yo estaba demasiado cerca de ella? Me pregunté si había hecho algo mal al criar a nuestra hija. Nuestra relación, que debería haber sido sencilla e inocente, se había vuelto inimaginablemente complicada. A la mañana siguiente me desperté agotado. Esperaba que las fuertes emociones del día anterior se disiparan, pero en lugar de eso, solo se hicieron más fuertes. Calista había salido de la habitación sin decirme una palabra. El aire entre nosotros era tan denso que era difícil respirar. Mientras estaba sentado en la mesa del comedor, Calista bajó las escaleras, bien vestida, claramente preparándose para irse. Volveré pronto a la universidad. Quizás sea algo bueno. Necesitamos un poco de espacio. Me miró con ojos tristes, pero no dijo nada más. Calista hizo las maletas y, a los pocos minutos, estaba lista para irse. Me quedé en la puerta, viéndola caminar hacia el coche, con el corazón encogido. Todo había cambiado entre nosotros para siempre. Que tengas un buen viaje, Calista. Ella subió silenciosamente a su coche y se marchó. Me quedé allí, viendo cómo el coche de Calista desaparecía por el camino que también conocía. Cuando ella se fue, la casa se sintió vacía y extrañamente silenciosa. Todo el lugar parecía haber perdido una parte de su alma, y no pude evitar sentir que yo había perdido algo irremediablemente. Sabía que la distancia nos daría tiempo para calmarnos, para pensar y para ordenar nuestros sentimientos.
pero no podía negar que las cosas habían ido demasiado lejos, y no sabía si nuestra relación volvería a ser la misma. En las semanas siguientes intenté volver a la normalidad, pero nada era igual. La casa estaba demasiado silenciosa sin Callista, y no podía dejar de pensar en ella. Los recuerdos de aquel momento, de sus ojos, no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Quería creer que la distancia ayudaría a aliviar el dolor, que el sentimiento se desvanecería con el tiempo, pero en el fondo sabía que una vez que algo cambiaba, nunca volvería a ser lo mismo. Algo entre Callista y yo se había roto, y por mucho que lo intentáramos, no podíamos volver a donde empezamos. Una tarde de fin de semana, recibí un mensaje de texto de Callista. Escribió que estaba intentando superar su mezcla de emociones, que sabía que las cosas no estaban bien y que necesitaba tiempo para pensar. Leí cada mensaje con una mezcla de tristeza y alivio. Callista necesitaba tiempo, y yo también. Tal vez con suficiente tiempo y distancia, encontraríamos la manera de arreglar nuestra relación, pero tal vez las cosas nunca volverían a ser iguales. Suspiré, cerré el teléfono y miré por la ventana. La ciudad a lo lejos seguía en paz, pero no mi corazón. Tal vez solo el tiempo respondería a las preguntas que ni Callista ni yo podíamos afrontar en ese momento. Mi historia es una lección sobre los límites de las relaciones familiares que nunca debemos cruzar. Como padres, tenemos la responsabilidad de cuidar y amar a nuestros hijos de forma incondicional, pero también debemos entender que el amor debe ir acompañado de respeto y de la distancia necesaria. Habrá momentos en la vida en los que nos sintamos confundidos, especialmente cuando las relaciones cambian con el tiempo, pero es importante mantener la cabeza fría y establecer límites claros. Aconsejaría a cualquier padre o a cualquier persona que esté cultivando una relación cercana que es importante tener claro cuáles son sus roles. No dejes que las emociones difuminen las líneas entre padre e hijo, madre e hijo, u otras relaciones. Los pequeños momentos pueden convertirse en grandes grietas si no se controlan, y una vez que esas grietas aparecen, son extremadamente difíciles de reparar. La lección que aprendí es a ser siempre inteligente, a saber qué está bien y qué está mal, y a saber cuándo parar antes de que las cosas vayan demasiado lejos. Respetar los límites es la única manera de proteger las relaciones importantes en la vida. Gracias por escuchar mi historia. No olviden suscribirse para ver más vídeos como este.